Cuando hablamos de jerarquía normativa, tenemos que tener en cuenta que en todo sistema jurídico existe una clasificación jerárquica de normas. Es decir, vamos a partir analizando la relación que tienen las normas entre sí en un determinado sistema jurídico. Ya el jurista Hans Kelsen en su momento establecía que en todo ordenamiento jurídico las normas tienen un grado de relación y correlación. Esto quiere decir que existen normas superiores y normas de rango inferior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de jerarquía normativa, dentro de un estado siempre se le va a asignar un grado de importancia a cada una de las normas que se encuentran vigentes en el mismo. Esto quiere decir que jerarquía normativa lo vamos a poder definir como la importancia que cada norma tiene con relación a las demás normas. Esta importancia va a ser asignada por el Estado, porque es el Estado el que va a regir la vida en comunidad y el que va a crear esas normas jurídicas. En otras palabras, decíamos que jerarquía normativa es ese grado de importancia de relación a mayor o a menor que tienen las normas dentro de una sociedad. Eso entendemos por jerarquía normativa. De esa cuenta existen dos principios fundamentales. El primero, que la norma superior o la norma fundante, que son equivalentes o sinónimos, va a determinar la validez de la norma inferior o norma fundada. Esto quiere decir que la norma superior va a prevalecer y al mismo tiempo que la norma superior debe servir como parámetro para crear la norma inferior. Esto quiere decir que la norma inferior no puede contradecir a la norma superior. Tiene que crearse o establecerse en armonía con lo que establece la norma de rango superior. De esa cuenta, si el Congreso de la República crea una ley, obviamente el reglamento debe encontrarse en armonía y desarrollar los parámetros establecidos en la ley, pero jamás va a poder contradecirlo. Lo mismo sucede si al momento que el Congreso crea una ley, esta ley jamás va a poder contradecir los parámetros establecidos en nuestra Constitución, porque la Constitución posee una jerarquía superior. Yo les pediría que en casa den lectura del artículo 268 al 270 de la Constitución. En los artículos 268 al 270 de la Constitución vamos a encontrar toda la regulación correspondiente a la Corte de Constitucionalidad. Vean, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente, es un tribunal colegiado y tiene jurisdicción privativa. Esto quiere decir que va a estar integrado por varias personas que únicamente puede conocer los asuntos que la ley le asigna y que va a permanecer en el tiempo. La Corte de Constitucionalidad tiene como función primordial la defensa del orden constitucional, es decir, va a defender los principios establecidos en la Constitución. Ahí estamos hablando de derechos, garantías, libertades y límites al poder estatal. La Corte de Constitucionalidad, como ustedes lo han visto, eh, perdonen, los demás si pueden ver la presentación o no se ve. A mí sí me aparece No el... se ve, No se ve, no se ve no se nada. ve, No se ve, licenciado. Vamos a quitarle la... no se ve para nada. Vean, les decía, la Corte de Constitucionalidad, tal como ustedes lo acaban de ver este año, se integra de diferentes vertientes. La Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco, ¿ahora se ve? No. No, Ahora sí ya. Ya se ve, ya se ve. Muy bien. La Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Se va a elegir un magistrado titular y un magistrado suplente por el organismo ejecutivo, es decir, por el presidente en Consejo de Ministros. Ya dijimos que no puede actuar solo. Se va a elegir un titular y un suplente por el organismo judicial. Se va a elegir un titular y un suplente por el Congreso de la República. Y en este caso, se consideran todavía dos instancias más.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, como única universidad pública, va a designar un titular y un suplente. Lo mismo sucede con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Obviamente, esta integración responde eh, a aspectos eminentemente prácticos y de fondo. Lo que se busca no es buscar que cada órgano designe un magistrado, no. Por el contrario, va más allá. Lo que se pretende es que la conformación de la Corte de Constitucionalidad en primer momento no se vea politizada. Sí, aspecto que se ha luchado hoy en día con esa situación. No obstante ello, se busca que no exista una concentración en la decisión de quién va a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Esto para evitar impunidad, para evitar arbitrariedad o en su momento evitar despotismo. De la misma manera, se busca que sean designados por diferentes sectores para buscar una mejor integración y una mayor eficacia en la defensa del orden constitucional. Toda vez que obviamente si va a representar al organismo ejecutivo, la idea original de los creadores de nuestra Constitución era que se designara a un experto en administración pública. El designado por el organismo judicial va a ser uno de los jueces con mayor experiencia en impartición de justicia. Designado por el Congreso de la República va a ser un experto en la creación de ley y la interpretación de las mismas. El designado por la Universidad de San Carlos va a ser un académico. Y el designado por el Colegio de Abogados y Notarios va a ser aquel abogado que tiene esa práctica constante del derecho en los tribunales. De esa cuenta se buscaba una mayor efectividad en la defensa del orden constitucional. Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. es que una persona había mencionado que no, pero entonces continuemos. De esa cuenta, la jerarquía normativa responde a un orden. A este orden jerárquico nosotros le conocemos como la pirámide de Kelsen, ¿sí? Ya que Hans Kelsen, este jurista austriaco, fue quien dio esta fórmula. Él estableció ese grado de relación y correlación entre normas. Y se le conoce como pirámide porque precisamente se ubica en una pirámide. Imaginemos nosotros una pirámide. En lo más alto de nuestra pirámide vamos a encontrar nuestra Constitución Política de la República de Guatemala como norma fundamental. En un segundo peldaño de nuestra constitución, de nuestra pirámide, perdón, o sea, un peldaño abajo de la Constitución, vamos a encontrar dos normas. Primero, las leyes de rango constitucional y segundo, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. En un tercer peldaño encontramos las leyes ordinarias y paralelamente a ellos encontramos los demás tratados internacionales que no sean en materia de derechos humanos. En un cuarto peldaño o en un antepenúltimo peldaño encontramos las normas reglamentarias y por último, hasta abajo de nuestra pirámide en el último escaño, encontramos las normas individualizadas. Eso quiere decir que vamos a tener en nuestra pirámide 5 escalas jerárquicas. La Constitución hasta arriba y las normas individualizadas hasta la base, hasta abajo. Vamos a empezar a hablar entonces de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es esa norma fundamental del Estado. La Constitución se estatuye para organizar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala. Recuerden que la función de la Constitución es establecer límites al poder del Estado y reconocer derechos y libertades a las personas. En este caso, la Constitución de Guatemala se va a erigir como la norma de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico. Eso quiere decir que todo el ordenamiento jurídico, toda disposición o toda norma que sea dictada dentro del mismo, tiene que encontrarse en armonía con lo que establece nuestra Constitución. Ahora bien, esta Constitución va a estar conformada por tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales?
Primero, la Constitución como norma suprema y fundamental va a tener una regulación de derechos humanos fundamentales. ¿Sí? A los derechos humanos, en general, cuando son incorporados en la Constitución, reciben el nombre de derechos humanos fundamentales. Otro aspecto importante es que nuestra Constitución, además de regular esos derechos humanos fundamentales, va a regular un segundo aspecto, y es la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Y por último, la Constitución va a regular las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Esas son las tres regulaciones que contiene nuestra Constitución. Vean entonces, más allá de que en el Estado de Guatemala tengamos una Constitución o que cada Estado cuente con una Constitución, un aspecto sumamente importante es que esa Constitución sea legítima. ¿A qué nos referimos con que la Constitución sea legítima? Es decir, que la Constitución sea acatada y va a ser acatada porque se considera válida, se considera vinculante. Y esto va a ser cuando se reúnen aquellos elementos tanto de forma como de fondo para su vigencia, es decir, para su creación. Decimos que una constitución es legítima cuando el poder constituyente, entiéndase la Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano que crea la constitución, sanciona, decreta y promulga una constitución. Pero en este caso, esta Asamblea Nacional Constituyente, que es el equivalente al Congreso para crear la constitución, digamos, esta Asamblea Nacional Constituyente debe ser legítima. ¿A qué nos referimos con que debe ser legítima? Estamos haciendo alusión a que los diputados que integren la Asamblea Nacional Constituyente tienen que estar revestidos de legalidad y legitimidad. Esto quiere decir que efectivamente representen en forma genuina y directa al pueblo de Guatemala. Para ello tienen que ser electos libre y democráticamente en elecciones limpias a través del sufragio universal. El segundo aspecto es que la integración de la Asamblea Nacional Constituyente participen o estén representados todos los sectores del pueblo. Esto quiere decir tanto mayorías como minorías. Vamos a encontrar en la Asamblea Nacional Constituyente representados todos los sectores ideológicos, políticos, sociales o económicos del país. Obviamente ahí vamos a lograr una constitución que sea legítima, porque no va a responder a intereses de las mayorías, sino también va a responder a intereses de las minorías que forman parte de la población guatemalteca. El tercer elemento es que al momento de discutir, de aprobar la constitución, no existan injerencias externas. Es decir, no haya tráfico de influencias, o bien que los diputados que estén haciendo esta discusión y aprobación de la constitución no estén sujetos a agentes externos. Si se reúnen esos tres elementos, podemos decir que la constitución es legítima. Otro aspecto importante que tenemos que mencionar al platicar un poquito sobre la constitución es el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional es un principio propio de nuestra constitución. Este principio establece que la constitución política es la norma fundamental y suprema del Estado. ¿Sí? Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 44, segundo párrafo, 175 y 204 de la Constitución y 9 de la Ley del Organismo Judicial. El 44, segundo párrafo, dice, perdón, tercer párrafo, serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. ¿Sí? Al artículo 44, tercer párrafo, le colocamos ver artículo 175
y 204 de la Constitución y 9 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 175 de nuestra Constitución? Si fueran tan amables. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable Hasta de ahí la está bien. Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Ahora alguien que lea el 2. Bueno, al 175 le colocamos ver artículo 44 y 204 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Alguien que me haga favor de leer el artículo 204 de nuestra Constitución. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Licenciado, por si está hablando, no se le escucha. Gracias. Vean, lo que está al artículo 204, también le colocamos ver artículo 44 y 175 de la Constitución. Y ver artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Este ejercicio que estamos haciendo de relacionar artículos se le conoce en la práctica y en el ejercicio profesional como integración legal, integración de normas. Eso nos ayuda para ejercer de mejor manera nuestra profesión día con día. De misma manera, es un elemento fundamental que calificamos nosotros cuando ustedes se someten a su examen técnico profesional, porque eso denota que ustedes estudiaron, eso denota que ustedes tienen conocimiento de la normativa y que manejan la ley. ¿Qué dice el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial? Supremacía constitucional y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones o derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Sí, dice, las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan las normas de jerarquía superior. A este artículo 209 le colocamos la anotación, ver artículo 44, 174 y 200, perdón, 44, 175 y 204 de la Constitución. Vean Perdón, entonces, ¿qué artículos dijo? Perdón. los que están en pantalla, los de la Constitución, 44, 175 y 204 de la Constitución, Diana. Ok, gracias. Vean entonces, del análisis de estos 4 artículos nosotros podemos sacar 3 preceptos generales. ¿Cuáles son esos preceptos generales? Primero, la Constitución está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, es la ley suprema del Estado. Segundo, todas las demás leyes están supeditadas, subordinadas y sujetas a lo que la Constitución establece. Y tercero, cualquier ley o disposición que viole, restrinja o tergiverse los mandatos de la Constitución es nula de pleno derecho. Eso significa ipso iure, de pleno derecho. Sí, esos son los parámetros de la supremacía constitucional. Si en algún momento nos encontramos en la práctica con que lo establecido en una ley de rango inferior a la Constitución vulnera, contradice o disminuye los efectos de la Constitución o lo regulado en ella, nosotros tenemos que acudir a una de las garantías constitucionales reguladas en la misma.
En este caso, a la inconstitucionalidad de la ley. La inconstitucionalidad de la ley tiene como finalidad proteger el principio de supremacía constitucional. La inconstitucionalidad de la ley ustedes la encuentran regulado en el artículo 266 y artículo 267 de nuestra Constitución. ¿Sí? Hace poco, por ejemplo, eh, se hizo ver que el delito de homicidio, específicamente el tipo penal, cuando contemplaba pena de muerte como sanción, contradecía los mandatos de la Constitución. Se planteó una inconstitucionalidad y obviamente la Corte de Constitucionalidad dio la razón y expulsó esa frase de ese tipo penal. Actualmente en asesinato, perdón, ya no se contempla pena de muerte. Sí, no obstante, se aplique o no se aplique, que es un tema diferente. Lo mismo sucedió cuando la ley de extinción de dominio pretendía sancionar a los abogados por el incumplimiento de alguna normativa administrativa. Se planteó la la inconstitucionalidad de leyes por el Colegio de Abogados y esa norma fue expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, existen diferentes tipos de constituciones, es decir, la constitución también tiene una clasificación. Vamos a encontrar constituciones escritas y no escritas. En el caso de las constituciones escritas, estas se encuentran contenidas en un soporte material, es decir, están en un soporte documental. Eso quiere decir que fueron sancionados y promulgados de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley y que obviamente el hecho de que estén escritas, o sea, de que estén en un soporte material, ya va a constituir una garantía tanto para gobernados y gobernantes, ya que en ella se van a consignar cuáles son los principios básicos que regulan la vida en sociedad. Eso quiere decir que ya podemos acudir a un documento que va a establecer esos parámetros básicos o generales. Por otro lado, si las constituciones no fueran escritas, estas no van a constar en un soporte material. Es decir, no va a existir esa garantía o esa certeza jurídica para gobernantes y gobernados, porque la Constitución únicamente se va a basar en la costumbre. ¿Sí? No va a haber ningún documento que demuestre el contenido de la Constitución, ya que la misma se va a formar por la evolución de las instituciones del Estado en el tiempo y en las prácticas constantes o las costumbres de cada momento y lugar. Una constitución escrita, por ejemplo, la Constitución de Guatemala es una constitución escrita. Una constitución no escrita, tenemos la Constitución de Inglaterra. Tenemos también constituciones rígidas, constituciones flexibles, constituciones pétreas y mixtas. Una constitución es rígida cuando para ser reformada o modificada necesita cumplir con ciertas y determinadas formalidades que no son necesarias para la reforma de una ley ordinaria. Esto quiere decir que el proceso va a ser más difícil o más complicado, porque se requieren más pasos, se requiere cumplir más requisitos y de la misma manera se requiere una mayoría más grande en el Congreso de la República. En el caso de la constitución flexible, este tipo de constituciones sí pueden ser reformadas y son reformadas por un procedimiento fácil, por el mismo procedimiento que ustedes conocen como proceso legislativo. Es decir, las va a reformar el Congreso de la República siguiendo el proceso de formación y sanción de ley, donde únicamente se requiere la mitad más uno para su aprobación. En el caso de las constituciones pétreas, estas no pueden modificarse, ¿sí? Estas no son sujeto de reforma alguna. Y tenemos las constituciones mixtas, ¿verdad? Ya es una mezcla, digamos, entre las rígidas, las flexibles y las pétreas.
En el caso de las mixtas, este tipo de constituciones van a regular normas de los tres tipos. Normas flexibles, que sí permiten reforma, normas rígidas, cuyo proceso de reforma es más dificultoso o más gravoso, y normas que efectivamente no se pueden reformar. ¿Dónde creen ustedes que estaría la de Guatemala? ¿En la Petria, licenciado? La Constitución no se puede reformar. La rígida. La flexible. Flexible. Vean, es importante o sea, no es que estemos adivinando, pues, o sea, tenemos que dar una razón del por qué. Pero en este caso, les voy a decir yo la razón. Guatemala tiene una constitución mixta. Nosotros tenemos artículos que sí se pueden reformar por el procedimiento ordinario y por una mayoría ordinaria. Tenemos artículos que no se pueden reformar y tenemos artículos que se pueden reformar, pero el procedimiento es más complicado, es más gravoso. Por ejemplo, si ustedes se van a lo que establece el artículo 281, ¿alguien que lo pueda leer? No se escucha. ¿Alguien puede leer, por favor, en la Constitución el artículo 281? No reformado. No reformado. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Gracias. Vean entonces, esos artículos no se pueden reformar. Esos artículos son pétreos. Hay artículos que sí se pueden reformar. Por ejemplo, el artículo 1, el artículo 2, etcétera, ¿verdad? Sí se pueden reformar. Y hay otros artículos que se necesita seguir un procedimiento más dificultoso. ¿Ves? Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de reformas a la Constitución, pero en el caso de Guatemala, los artículos flexibles se pueden reformar siguiendo el procedimiento, el proceso legislativo, que ustedes ya conocen. En el caso de los artículos rígidos, además de seguir el proceso legislativo, se requiere que la aprobación sea con las 2/3 partes. Además de eso, se requiere que exista un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Además de eso, se requiere que el pueblo lo ratifique en consulta popular. Si ustedes recuerdan, hace unos años, cuando Arzú estaba en la presidencia, él intentó reformar la Constitución, pero el pueblo en consulta popular dijo que no. Eso lo vamos a hablar más adelante. Tenemos también constituciones desarrolladas y constituciones sumarias. En el caso de las constituciones sumarias, esta únicamente va a regular los derechos humanos fundamentales de las personas y la organización, estructura y funcionamiento del Estado. Únicamente. Mientras que las constituciones desarrolladas van más allá y van a regular otras materias. Es decir, van a regular los derechos humanos fundamentales de las personas, van a regular la estructura y organización del Estado, pero van a regular otras materias que son necesarias para afianzar el sistema jurídico y su funcionamiento. ¿Sí? Esto se da precisamente en aquellos países donde no existe una homogeneidad social en la población.
En el caso de las constituciones sumarias, como la de Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay una mayor equidad en su población. En el caso de Guatemala tenemos una constitución desarrollada, porque no solo tenemos derechos humanos y no solo tenemos estructura del Estado, tenemos las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. De la misma manera se regulan algunos otros aspectos, como pueden ser los distintos regímenes, el régimen electoral, el régimen financiero, el régimen municipal. Se regulan algunas instituciones que aseguran ese sistema democrático, como el Ministerio Público, como el Procurador de los Derechos Humanos, como lo puede ser el Tribunal Supremo Electoral y como lo es, eh, y se me fue por alto, se me pasó por alto ahorita el cuarto, pero tenemos Tribunal Supremo Electoral, tenemos Procurador de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, que es el que me faltaba, que precisamente esas instituciones van a dar certeza y van a garantizar la estabilidad del sistema jurídico democrático guatemalteco. Tenemos también constituciones codificadas y dispersas. En el caso de las constituciones codificadas, estas las vamos a tener reunidas en un solo cuerpo normativo. Es decir, va a estar regulada, contenida en un solo texto. Va a existir un sistema de unidad de actos legales. Vamos a encontrar nuestra constitución en un solo documento. A eso se refiere que la constitución sea codificada. Cuando hablamos que la constitución es dispersa, esta va a obrar en diferentes documentos. Es decir, no va a existir ese sistema de unidad de actos legales. En el caso de Guatemala tenemos una constitución codificada porque únicamente la tenemos en un solo cuerpo legal. No como el caso de Inglaterra, que está compuesta por más de 8 cuerpos legales, ¿verdad? Que sirven de fundamento para la misma. Sí, y digo de fundamento porque la constitución eminentemente es oral, pero se basa en 8 cuerpos normativos. Tenemos las constituciones originarias y las constituciones derivadas. Va a ser una constitución originaria cuando en su contenido incorpora nuevas ideas, nuevos principios para la formación del Estado. Sí, pero no nuevos principios en el país, sino nuevos principios a nivel mundial. Sí, algo novedoso. Y va a ser derivada cuando no incorpora nuevos principios, es decir, únicamente se va a adoptar el texto de otra constitución originaria. Por ejemplo, Latinoamérica tiene casi los mismos textos constitucionales, salvo algunas diferencias, pero el tema base es el mismo. Yo les podría mencionar como una constitución originaria el caso de Japón. Japón tiene 3 poderes de Estado, perdón, tiene 4 poderes de Estado. En el caso de Guatemala y la totalidad casi del resto del mundo únicamente tenemos 3. Por eso ellos sí están incorporando una nueva idea y por eso se considera una constitución originaria. En el caso de Guatemala tendríamos una constitución derivada. Las constituciones pueden ser absolutamente, o sea, en cuanto a la petriedad de las mismas, o sea, en cuanto a la no reforma de las mismas, pueden ser constituciones absolutamente pétreas y constituciones parcialmente pétreas. Pero vean, no tenemos que perder como punto de partida o como horizonte que las constituciones pétreas no se pueden reformar. ¿Sí? Cuando hablamos de esta subdivisión en absolutamente pétreas o parcialmente pétreas, no hacemos una excepción a la regla, porque efectivamente no se pueden reformar. Aquí se produce la diferencia en cuanto a los efectos que se producen en cada caso. Por ejemplo, una constitución absolutamente pétrea que no puede reformarse bajo ningún aspecto, ya que si se reforma alguna de sus cláusulas o su contenido, la constitución queda sin efecto en forma total. Pero hay constituciones que son parcialmente pétreas, como el caso de Guatemala. Es decir, que contienen cláusulas o artículos pétreos. ¿Sí? A eso nos referimos. Es decir, únicamente permite la reforma únicamente prohíbe la reforma de ciertas partes, como el caso guatemalteco. Esa es una constitución
parcialmente pétrea. Solo una parte es la que no se puede reformar. En el caso de las constituciones también pueden ser utilitarias e ideológicas. Las constituciones utilitarias son aquellas neutrales en cuanto a materia ideológica. Es decir, no son más que estatutos que regulan la gestión de los negocios gubernamentales del Estado, con ausencia de los derechos fundamentales y de toda carga ideológica. En el caso de las constituciones ideológicas, estas son también llamadas constituciones programáticas, y ellos ya van a regular derechos fundamentales de las personas y adicionalmente van a tener una carga ideológica, es decir, en su regulación vamos a encontrar los distintos principios ideológicos y los valores que inspiraron el contenido de la Constitución. En el caso de Guatemala tenemos una regulación de derechos humanos fundamentales y también su preámbulo contiene esa carga ideológica. Por lo tanto, podemos decir que es ideológica o programática. Tenemos constituciones normativas, nominales y semánticas. En el caso de las constituciones normativas, aquí estamos hablando en cuanto a la eficacia o a la positividad, al acatamiento de la Constitución. Y en el caso de las normativas, estas son las que efectivamente se aplican. En el caso de las nominales, estas no logran ser aplicadas en forma efectiva. Y en el caso de las constituciones semánticas, estas se aplican, pero en forma insuficiente, es decir, parcialmente. También encontramos constituciones materiales y constituciones formales. En el caso de las constituciones formales, son las que surgen siguiendo el procedimiento establecido en la ley para su creación. Y en el caso de las constituciones materiales o reales, estas se integran tanto por normatividad legal como por normatividad social. Es decir, además de seguir el procedimiento, también se pueden incorporar disposiciones sin seguir ese procedimiento establecido en la ley. Tenemos constituciones genéricas y analíticas. En el caso de las constituciones genéricas y analíticas, las genéricas únicamente van a dar parámetros o directrices generales, ¿sí? Y van a dejar que sea el legislador ordinario, o sea, el diputado al Congreso de la República, el que desarrolle esas ideas generales a través de las leyes, como es correcto. En el caso de las constituciones analíticas, esta constitución va a tener un sinfín de regulaciones. Es decir, va a regular con especificidad cada una de las situaciones, no permitiéndole al legislador regularlas en una ley ordinaria. En el caso de las genéricas, estas permanecen y perduran en el tiempo porque tienen mayor flexibilidad, es decir, como solo da parámetros generales, permite que se pueda adaptar en los diferentes momentos y tiempos a las necesidades actuales de la sociedad. Mientras que si una constitución regula específicamente cada una de las circunstancias que suceden, o en forma desarrollada lo hace, obviamente pues esta constitución tendrá que estar sujeta a reformas para poderse adaptar a las necesidades actuales. Tenemos las constituciones definitivas y las constituciones de transición. Las constituciones definitivas son aquellas que surgen durante el establecimiento de una etapa de consolidación democrática. Así como pasó en el caso guatemalteco. Tenemos una constitución definitiva, ya tenemos 36 años de tener nuestra constitución. Las constituciones de transición son aquellas normas constitucionales que se dictan mientras entra en vigencia una constitución definitiva. Es decir, surgen en momentos de caos o crisis constitucional para dar estabilidad al sistema, tal como pasó en 1982 cuando Ríos Montt y el Triunvirato dio golpe de Estado. ¿Sí? Al dar golpe de Estado, perdió eficacia la Constitución de 1965 y lo que hace el Triunvirato es dictar 3 normas constitucionales para darle estabilidad y funcionabilidad al Estado, en lo que se dictaba una nueva Constitución, que es la del 85 que tenemos vigente en la actualidad. También tenemos las famosas, en la doctrina, conocidas como constituciones racional normativa, histórico tradicional y sociológica.
En el caso de la racional normativa, esta se considera como la norma fundamental del Estado. Es decir, aquí vamos a encontrar en un complejo normativo toda la regulación constitucional. Esto en forma total, en forma exhaustiva y sistemática. En el caso de la Constitución histórico-tradicional, esta va a surgir resultado de una lenta transformación histórica. Y en el caso de las constituciones sociológicas, estas constituciones eh, van a surgir como producto o como resultado de las distintas condiciones sociales, condiciones jurídicas o históricas en un país determinado. Y estos son los tipos de constituciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sí, entonces, si la Corte de Constitucionalidad resolviera algo que fuera en contra de la Constitución, un caso hipotético, por ejemplo, que se cambie la, eh, el- esta parte en la que prohíbe la reelección del presidente. No, eso no puede cambiarse, son artículos pétreos. Sí, 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 pero por eso, perdón si exagero un poco con el asunto, es que como hemos visto en Latinoamérica que No, recientemente no, pero vean, esas no, pero cosas han pasado. es diferente, Aníbal, no mezclemos, te voy a explicar por qué. En el caso de la Constitución guatemalteca son artículos pétreos, es decir, no pueden ser reformados bajo ningún aspecto. Y si en algún momento se tuviera que plantear una acción de inconstitucionalidad, porque una norma de menor jerarquía colisiona o contraviene o contradice lo establecido en la Constitución, la que pierde vigencia es la norma de menor jerarquía, no la Constitución. Ok, ok, muchas gracias. Lo que ha pasado, Aníbal, en gobiernos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, es que estos artículos no son pétreos, son rígidos. Entonces han tenido aplanadoras en el Congreso a tal punto que han logrado reformar la Constitución. La única forma legal, en que el artículo 281 no se aplique o quede sin efecto es una revolución o un golpe de Estado. Esa es la única forma legal. Existe otra solución, porque si ustedes se han dado cuenta, en ningún caso el artículo 281 dice que ese artículo no se puede reformar. ¿Se percataron de ello? SILIC, artículos Ese- no reformables. no dice que ese artículo no se pueda reformar. En ningún momento menciona el 281. El 281 se podría modificar en cuanto a su contenido, porque es un artículo rígido. ¿Sí? Por eso dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Vean entonces, la Constitución está compuesta por tres partes fundamentales, su parte dogmática, su parte orgánica y su parte pragmática, o su parte práctica, como le dicen algunos. La parte dogmática está contenida en el artículo 1, perdón, al 139. Y aquí vamos a encontrar regulados los derechos humanos fundamentales de las personas. Es decir, todos esos derechos, libertades y garantías propios de las personas. En la parte orgánica, comprendido del 140 al 262, vamos a encontrar regulado la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Es decir, vamos a regular el ejercicio del poder público y cuáles son sus límites. Ahí van a ver ustedes la organización de los tres poderes de Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y algunos otros artículos que ya se van a hacer alusión a los requisitos para optar a cargos públicos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de ellos? En la tercera parte nosotros encontramos la parte pragmática,
del artículo 263 al 281. Esta parte pragmática o parte práctica va a estar comprendida por las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional, por las reformas a la Constitución y algunos incluyen las disposiciones transitorias y finales. Adicional a ello, las constituciones generalmente cuentan con un preámbulo. ¿Qué es este preámbulo? El preámbulo de la Constitución es un párrafo que se coloca a manera de introducción. En el preámbulo se van a trazar de manera solemne y genérica cuáles son los grandes principios o valores que van a inspirar el contenido de la Constitución. Es decir, vamos a encontrar la justificación y los fines que han guiado al diputado de la Asamblea Nacional Constituyente o al diputado constituyente a redactar esta Constitución. Nosotros vemos nuestro preámbulo cuando agarramos nuestra Constitución y lo primero que vemos dice invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro del orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con apego a derecho. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, cuál es el fin de la Constitución. Y el fin es organizar jurídica y políticamente al Estado. Ese es el fin de la Constitución, organizar jurídica y políticamente al Estado. También vamos a encontrar los valores que inspiran la Constitución. Encontramos el bien común, encontramos la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Esos son los valores constitucionales. En cuanto a las reformas a la Constitución, los invito a leer del artículo 277 al 281. Ahí van a encontrar ustedes quiénes pueden reformar la Constitución, o sea, quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, en qué caso se debe reformar por una Asamblea Nacional Constituyente, en qué caso se debe reformar por el Congreso de la República y cuáles son los distintos procesos que se deben seguir, tanto para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente como para la reforma de la Constitución. Por ejemplo, tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, eso está en el artículo 277, el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. Ellos son los únicos que pueden proponer reformas a la Constitución. Sí, la Constitución va a ser reformada por el Congreso o por la Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo van a encontrar ustedes del artículo 277 al 281, que por favor les pido que lean en casa. Una diferencia técnica, cuando hablamos de derogación, estamos hablando de la modificación parcial o la reforma parcial de la Constitución. Mientras que cuando hablamos de abrogación, nos estamos refiriendo a la sustitución total de la Constitución, es decir, a dejarla sin efecto. Ahí terminamos el primer peldaño, ¿sí? La punta o la cúspide de nuestra pirámide normativa. En el segundo lugar, nosotros encontramos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, junto con las leyes constitucionales. ¿Sí? Ambos cuerpos normativos se encuentran en un mismo peldaño, uno por debajo de nuestra Constitución.
Cuando hablamos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es importante conocer que nuestra Constitución, en el artículo 44 y 46, permite la aplicación de normativa internacional. ¿Sí? El artículo, perdón, el artículo 46, bueno, el artículo 44 dice, derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona. ¿Sí? Es decir, los que se estén regulados por el derecho internacional también son inherentes a la persona y forman parte de nuestra Constitución. Y el 46 dice, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Vean, entonces yo les pregunto, Flavio Gutiérrez, ¿estamos ahí? Yo creo que no está. Vean, lanzo la pregunta en general. Si el artículo 44 permite que se incorporen otros derechos y el artículo 46 nos dice que los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, ¿por qué nosotros colocamos a la Constitución por encima de ellos? ¿Será que según ese artículo constitucional no tendrían que estar arriba de la Constitución o tal vez a la par de la Constitución? Cambiando la pregunta, ¿qué prevalece o qué es superior? ¿La Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos según lo establecido en el artículo 44 y el artículo 46? La Constitución. Los tratados, Rosana, ¿por qué la Constitución? Porque tiende a reformarse. ¿Y eso qué tiene que ver con que sea superior? O sea, ¿cuál es el argumento? Rosana, o sea, los tratados también pueden modificarse en cualquier momento. Sería la Constitución porque es la norma de mayor jerarquía. Sí, pero ¿en dónde dejar lo que dice el artículo 44 y 46? O sea, eso lo estamos viendo en la doctrina y en la práctica, pero la norma objetiva como tal, artículo 44 y artículo 46 nos dice otra cosa. ¿Quién dijo los tratados? Yolick, ¿Por qué dijo los tratados, Julia? porque según yo sé, los tratados, o aquí dice que son ratificados y aceptados por Guatemala, o sea, quiere decir que cuando, bueno, esto entiendo yo, que por ejemplo, por lo de la pena de muerte, se excluyó por los tratados, porque No, no fue por los tratados. la pena de muerte, Lick. Sí, no fue por los tratados. Ah, pues yo me acordaba que sí, que era por eso. No, la pena de muerte es por otras cosas técnicas, pero Pero sí, ese, perdón, es el Pacto de San José, ¿verdad? no, tampoco. El Pacto de San José es tratado en materia de derechos humanos. No, eso lo podemos explicar más adelante, pero vean, Uh-huh. para resolver esta duda, existió mucha incógnita o mucha duda respecto a la interpretación del artículo 44 y el artículo 46. De esa cuenta, la misma Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal e Inconstitucionalidad
faculta a los presidentes de los organismos de Estado a que cuando tengan alguna duda se la pregunten a la Corte de Constitucionalidad. Solo ellos tres pueden hacerlo. Y efectivamente ya se resolvió ese punto. Y la Corte de Constitucionalidad resolvió respecto al artículo 44 en una opinión consultiva, así se le denomina esa consulta, opinión consultiva, resolvió que lo que regula el artículo 44 se le conoce como bloque de constitucionalidad. Es decir, todos aquellos derechos que no se encuentran regulados en la Constitución, pero que sean propios de la persona, se consideran como que sí estuvieran regulados en la misma. Es decir, estamos incorporando derechos humanos del derecho internacional a nuestra Constitución. Y en la actualidad se aplica el bloque de constitucionalidad. El segundo elemento, respecto a la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno, o la duda que existía de qué prevalece, la Constitución o los tratados en materia de derechos humanos. La CC también lo resolvió y dijo que efectivamente los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Tienen preeminencia sobre el derecho interno en el sistema jurídico guatemalteco. Sin embargo, la Constitución no puede considerarse derecho interno. La Constitución no forma parte del derecho interno, porque la Constitución es la ley suprema y la ley fundamental. Esto quiere decir que la Constitución va a ser superior a los tratados en materia de derechos humanos, por dos motivos. Uno, si nosotros aceptáramos, pónganse a pensar esto, el hecho de que un tratado va a ser superior a nuestra Constitución, ¿en dónde queda nuestra soberanía como pueblo? Prácticamente estamos aceptando la injerencia extranjera. ¿Sí? La estamos aceptando y estamos tirando al suelo nuestra soberanía, porque estamos permitiendo que otros países a través de tratados regulen normas en Guatemala. Y el segundo punto es el hecho de que la Constitución no forma parte del derecho interno. ¿Por qué? Porque la Constitución es la génesis del ordenamiento jurídico. De esa cuenta, todo el derecho interno se crea con fundamento en la Constitución. La Constitución va a ser el soporte o va a ser el punto de partida o de referencia a través del cual se van a crear las distintas normas consideradas derecho interno. ¿Sí? Por esa cuenta es que la Constitución prevalece sobre los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero vean, cuando hablamos entonces de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, estos tratados son acuerdos de voluntades regulados por el derecho internacional público y celebrados por escrito entre dos o más estados o entre estados u organismos internacionales de carácter gubernamental como la ONU, la Unión Europea, la OIT, la OMS, etcétera, ¿verdad? En el caso del segundo cuerpo normativo que se encuentra en el segundo peldaño a la par de los tratados internacionales, son las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales son elaboradas por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, son creadas por el mismo órgano que crea la Constitución. Por eso se le conocen como normas constitucionales, porque estas no son creadas por el Congreso. Entonces, estas son creadas por la Asamblea Nacional Constituyente y van a desarrollar principios fundamentales de la Constitución. Obviamente, estas leyes pueden ser objeto de reforma por el Congreso de la República, pero necesitan el voto de las 2/3 partes. Dentro de las leyes constitucionales en Guatemala solo encontramos 4. La ley de orden público, donde se van a regular lo referente a los distintos estados de emergencia, entiéndase estado de sitio, estado de guerra, estado de calamidad pública, eh, estado de emergencia o estado de excepción. La ley electoral y de partidos políticos, que va a regular todo lo referente al acceso del poder. La ley de emisión del pensamiento, que va a regular precisamente esa emisión libre del pensamiento como garantía constitucional. Y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad.
Esas son las 4 leyes de rango constitucional. Ese es el segundo peldaño. En el tercer peldaño de nuestra pirámide, o sea, en la tercera posición, encontramos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son creadas por el Congreso de la República siguiendo el proceso legislativo. Es decir, el proceso contenido en el artículo 174 al 181 de la Constitución y 109 al 136 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Las normas ordinarias tienen que encontrarse en armonía, en coherencia y acorde a lo que establece la Constitución, porque la finalidad de las normas ordinarias es regular o desarrollar los preceptos constitucionales. Recuerden que la Constitución solo nos da ideas generales y va a ser a través de las leyes ordinarias creadas por el Congreso donde vamos a desarrollar esos parámetros generales. Las normas ordinarias se pueden clasificar en 3 tipos: ordinaria propiamente dichas, orgánicas o decretos leyes. En el caso de las ordinarias propiamente dichas, aquí se pueden o no desarrollar los parámetros de la Constitución, como es el caso del Código de Comercio, Código de Trabajo, etcétera, ¿verdad? En el caso de las leyes orgánicas, aquí lo que estamos haciendo es regular la estructura y funcionamiento del Estado. ¿Sí? Aquí vamos a crear órganos o instituciones y de la misma manera, si vamos a crear un órgano o una institución, tenemos que regular su competencia, sus atribuciones, su integración. Tenemos, por ejemplo, la ley orgánica del INDE, tenemos la ley del Registro Nacional de las Personas, la ley del INGUAT, la ley del RIC, etcétera, ¿verdad? Y tenemos los famosos decretos ley. Los decretos ley son normas de rango ordinario, solo que en este caso son unas normas especiales, porque no fueron creados según la regla general por el Congreso de la República, sino estas fueron creadas por el organismo ejecutivo. Pero vean, sabemos que la función de crear leyes es propia del Congreso. Lo que sucede acá es que el organismo ejecutivo las ha creado durante el rompimiento del orden constitucional, es decir, durante un golpe de Estado o una revolución. Y obviamente durante el golpe de Estado o la revolución no existe constitución, por lo tanto se disuelven los poderes de Estado. Y el que esté a cargo del poder ejecutivo es el que subsume los mismos poderes, que era lo que quería hacer Serrano Elías en su momento. Tenemos el ejemplo entonces nosotros del Código Civil, es el Decreto Ley 106. Fue creado por el jefe de gobierno Enrique Peralta Zurdia. Código Procesal Civil, la misma historia, Decreto Ley 107, creado por el jefe de gobierno Enrique Peralta Zurdia. A la par de las normas ordinarias, encontramos los demás tratados internacionales que no sean materia de derechos humanos, es decir, que regulen cualquier otra situación menos derechos humanos. Y como ya lo vimos, esos tratados internacionales son el acuerdo de voluntades que tienen como finalidad solucionar una situación o regular una situación entre estados o entre estados y organismos de carácter, organismos internacionales de carácter gubernamental. Y ese es el cuarto peldaño. Perdón, ese es el tercer peldaño. El tercer peldaño. En el cuarto peldaño, nosotros vamos a encontrar las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias tienen como objeto fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias. Es decir, las normas reglamentarias van a ayudar a que podamos aplicar las normas creadas por el Congreso. La facultad reglamentaria es encomendada por regla general al presidente de la República en el artículo 183, literal E. Sin embargo, los otros dos poderes del Estado, el organismo judicial y el legislativo, también pueden crear en ciertos casos sus reglamentos. El Congreso, por ejemplo, su reglamento interior de trabajo,
Y en el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, el Reglamento General de Tribunales, etcétera, ¿verdad? O sus propios reglamentos. Ahora, por ejemplo, en época de pandemia ya crearon reglamentos para videoaudiencias, para conciliaciones virtuales, para arraigos y embargos electrónicos, para medidas de seguridad electrónicos, etcétera. En el caso de las normas reglamentarias, estas sirven para explicar y permitir la aplicación de las normas ordinarias. Por ejemplo, una norma ordinaria es la ley del Registro Nacional de las Personas, RANAP. Ahí nos dice que todos los habitantes, por ejemplo, que nazcan en el territorio nacional, los padres están obligados a inscribirlos. ¿Sí? Los padres están obligados a inscribirlos. Pero ya va a ser el reglamento el que nos dice en qué plazo se debe inscribir, qué pasa si lo inscribo fuera del plazo, qué requisitos tengo que llenar para inscribir a un menor, qué pasa si no tiene padre, o sea, obviamente tiene padre, pues, pero no lo ha reconocido, qué pasa si solo lo va a reconocer la madre, qué pasa si no llegan los dos padres al momento de reconocerlo, cuál es la multa en que incurro si no lo reconozco en tiempo, etcétera, ¿verdad? Todo eso está regulado en el reglamento, porque va a mecanizar o va a ser efectivo el contenido de la ley para su aplicación. Y por último, en lo más bajo de nuestra pirámide, en la última escala, encontramos las normas individualizadas. Las normas individualizadas son normas que se concretan o se hacen efectivas en una o más personas claramente identificadas y determinadas, como puede ser el caso de contratos, de sentencias, testamentos, de resoluciones administrativas, etcétera. Sí, las normas individualizadas no van a aplicar para toda la población. Y les pongo un ejemplo. Si celebra un contrato de compraventa Nelson con Yulisa, ese contrato de compraventa, ¿a quiénes va a afectar o a quiénes va a obligar? ¿Será que nos obliga a todos? No, únicamente va a afectar a Nelson y a Yulisa. Supónganse ustedes que una dama demande al padre de su hijo menor de edad por pensión alimenticia y el juez dicta sentencia precisamente obligando al padre a pagar pensión alimenticia. Esa sentencia, ¿a quiénes afecta? Únicamente afecta a la madre, al padre y al menor. No nos afecta a todos. Por eso son normas individualizadas. Si a mí me viene el recibo de agua de parte de SACIM con un cobro por exceso en el uso del agua, y yo planteo una solicitud de reconsideración del pago de rebaja, lo que resuelva la empresa municipal de agua únicamente me va a afectar a mí y a ellos, no los va a afectar a ustedes. Por eso se dice que son normas individualizadas, son normas que resuelven un caso concreto. Supónganse ustedes que Jennifer es contratada para trabajar en un call center, supónganse. Ese contrato de trabajo donde la obliga a ella a prestar sus servicios en forma continua, directa, a un patrón a cambio de una retribución, ese contrato solo va a afectar a Jennifer y a su patrono, no nos va a afectar a nosotros. Por eso son normas individualizadas. En resumen, entonces, en el punto más alto o en la cúspide de la pirámide normativa, nosotros encontramos la Constitución Política de la República de Guatemala. En el segundo peldaño, uno abajo de la Constitución, encontramos dos normas. Las normas de rango constitucional o normas constitucionales, como también podemos llamarle, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el tercer peldaño también encontramos dos normas. Una va a ser las normas ordinarias o las leyes ordinarias, y por otro lado, los demás tratados internacionales que no sean en materia de derechos humanos. En el cuarto peldaño encontramos las normas reglamentarias y en el quinto peldaño encontramos las normas individualizadas. Y esa va a ser
nuestra pirámide normativa o nuestra pirámide de Kelsen. Ese va a ser el orden de la jerarquía normativa en Guatemala. Otro aspecto importante que tenemos que tocar es el caso de las antinomias normativas. Cuando nos referimos a una antinomia normativa, hacemos alusión a que no hay coherencia entre normas, es decir, existen incoherencias o existen contradicciones o colisiones entre las regulaciones de las normas. Es decir, las normas son incompatibles porque se contradicen y regulan situaciones diferentes. Para nosotros poder solucionar esta contradicción o esta colisión entre normas, podemos recurrir a tres principios fundamentales o a tres criterios para solucionar estas antinomias. Tenemos el criterio por razón de la jerarquía, el criterio por razón cronológica y el criterio por razón de especialidad y generalidad. En el primer caso, por razón de la jerarquía. Bueno, tanto el primero como el segundo, por razón de jerarquía y por razón cronológica, es cuando la contradicción se da entre distintas normas, entre distintas leyes. Por razón de la jerarquía, hace alusión a que la norma de rango superior va a prevalecer sobre la inferior. ¿Sí? La norma superior prevalece sobre la inferior. En el segundo de los casos, por razón cronológico, cuando existe esa contradicción de leyes, la norma posterior va a prevalecer sobre la norma más antigua. Esto quiere decir que la ley nueva prevalece sobre la ley anterior. Y en el caso del tercer criterio, por razón de especialidad y generalidad, esta únicamente se aplica, este criterio se aplica cuando la contradicción se da dentro del contenido de la misma ley, Este criterio establece que cuando en una misma ley encontramos contradicciones o colisiones en su contenido, va a prevalecer la ley especial sobre la ley general. Y esto atiende a que las normas o las leyes siempre van a tener dentro de su regulación una parte general y una parte especial. En este caso, la parte especial va a prevalecer sobre la parte general. Y ya para culminar, las normas jurídicas tienen distintos ámbitos de validez. ¿Sí? Tienen un ámbito espacial de validez, un ámbito material de validez, un ámbito personal de validez y un ámbito temporal de validez. En el caso del ámbito espacial de validez, hacemos referencia a la porción de espacio, al territorio o al área geográfica dentro de la cual la norma jurídica va a ser aplicable y va a surtir efecto. Desde esa perspectiva, la norma puede ser general o puede ser local. General, si se aplica y surte efectos en todo el territorio nacional. Y local, si los preceptos únicamente van a aplicar a una parte del territorio nacional. Según su ámbito material de validez, hace alusión a la materia o al asunto que regula la norma jurídica. De esa cuenta lo podemos clasificar en derecho público, como es el caso del derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal o derecho internacional público, derecho tributario, por ejemplo. Tenemos el derecho privado, ya encontramos el derecho civil, el derecho mercantil o el internacional privado, derecho notariado también, y el famoso derecho social, que es un derecho en surgimiento. Aquí ya podemos agrupar al derecho agrario, derecho ambiental, derecho de familia, derecho laboral y derecho de seguridad social. En cuanto al ámbito personal de validez, hacemos alusión a los distintos sujetos o personas que intervienen en la norma, es decir, a los que las normas va a obligar.
Van a ser genéricas aquellas normas que obligan o facultan a todos los sujetos y van a ser individualizadas las normas que únicamente van a obligar o van dirigidas a ciertas personas o a cierto grupo de personas. Las normas individualizadas a su vez van a ser privadas si se derivan de la voluntad de los particulares, como es el caso de contratos civiles, contratos mercantiles, testamentos, donaciones, etcétera, o van a ser públicas si se derivan de la autoridad del Estado, como puede ser el caso de resoluciones judiciales y resoluciones administrativas. Y por último, para finalizar, según su ámbito temporal de validez, hacemos alusión al lapso o al periodo o al tiempo durante el cual la norma va a conservar su vigencia. Y van a tener una vigencia determinada si la norma establece el periodo de vigencia, es decir, cuándo inicia y cuándo finaliza sus efectos. Y van a tener una norma indeterminada si únicamente establece cuándo inicia, más no cuándo termina. Hasta acá llegaríamos con la clase 2.